porque ahora nos vamos a meter en otras cuestiones que tienen que ver más con la política, Sí. con la economía, porque bueno, vamos a estar charlando con un economista, vamos a estar charlando con un dirigente, ahora también de política obrera, ¿sí? Como es el señor Marcelo Ramal, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana del centro, porque bueno, ayer leíamos una opinión, ¿sí? Que brindaba a través de diferentes medios, ¿sí? Medios de comunicación, medios digitales también, ¿sí? El título es Un Rodrigazo en Puerta, Ajá. ¿sí? Según su opinión, en cuanto a, por supuesto, la situación económica que está atravesando el país y todos estos nuevos cambios, ¿sí? Y todas estas informaciones que van surgiendo en las últimas horas. Y está bueno analizarlas, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva de Marcelo Ramal. Marcelo, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Pablo Eduardo lo saludamos desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bien. Gracias por atendernos ante todo, Marcelo. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerle es, bueno, ¿cómo está evaluando, observando esta situación actual que estamos atravesando desde el punto de vista económico, ¿no? Y estos últimos anuncios también de este dólar para turistas, por ejemplo, que es lo más reciente que tuvimos en materia de anuncios. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, creo que esa medida que se adoptó de establecer un dólar especial y más alto para los turistas no tiene relevancia frente al tamaño de la crisis. Ustedes tienen que pensar que el movimiento económico que puede llegar a ingresar por los dólares que los turistas cambien y liquiden a través de algún mecanismo oficial, bueno, podrán representar tal vez 300 o a lo sumo 400 millones de dólares en algo más de un mes, pero digamos, a la luz de los problemas de reservas internacionales que afronta la Argentina, es una cifra irrelevante. Ustedes tienen que pensar que en este momento la retención de la cosecha está por arriba de los 10.000 millones de dólares. Algunos la sitúan en 12.000 o 13.000 millones de dólares. Entonces, algunos centenares de dólares que pudieran ingresar por el turismo no resuelve esta cuestión. Y por supuesto tampoco la crisis más general de reservas internacionales, que está fuertemente asociada al escenario de disolución de la moneda nacional, a su vez causado por el peso enorme de la hipoteca de la deuda pública. Bien. Entonces, indudablemente que estos anuncios apresurados del día de ayer son solamente un momento más, una etapa de la crisis. Usted mencionaba el comunicado que nosotros sacamos en el día de ayer, Sí. alertando sobre un Rodrigazo. Es bueno recordarle a los oyentes, sobre todo a los oyentes más jóvenes, qué fue el Rodrigazo. Claro. Porque en definitiva se trató, digamos, de un ministro de Economía que en 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, y frente a contradicciones económicas muy agudas, bueno, resolvió un cimbronazo económico que consistió en una mega devaluación de la moneda, en un aumento general de tarifas, en un golpe inflacionario muy fuerte que golpeó severamente los salarios y las jubilaciones. En aquel momento, ese Rodrigazo fue respondido con una huelga general de la clase trabajadora argentina. Marcelo, ¿y qué es lo que se busca con esta medida del dólar para los turistas? Bueno, lo que están buscando es el ingreso, es decir, ¿qué ocurre actualmente con los turistas? Si los turistas llevan adelante gastos en la Argentina por el mercado oficial, por ejemplo, pagando con tarjetas de crédito, le reconocen un dólar de 135 pesos. Si por el contrario cambian los dólares que traen en el mercado paralelo, en el blue, van a obtener, bueno,
los 330 o 335 pesos del día de ayer. Claro. Entonces, evidentemente, por esa vía los turistas optan por cambiar sus dólares en el mercado paralelo, obtener más dinero, Claro. pero esos dólares no ingresan en el circuito oficial, es decir, no se contabilizan como ingreso de reservas para la Argentina. Con estas medidas intentarían, ¿no es cierto?, ingresarlo de ese modo. ¿Cuál es el problema que se plantea? Bueno, por un lado, yendo ya a los aspectos más minuciosos de la medida excluye a las compras que los turistas puedan hacer con tarjetas de crédito, porque allí sigue rigiendo, ¿no es cierto?, un dólar de un valor mucho menor. Luego, el sistema funcionaría a condición de que el dólar paralelo no se dispare nuevamente por encima de ese dólar oficial, lo cual, lamentablemente, es probable que siga ocurriendo, porque en la medida que la demanda de dólares no oficiales continúe siendo alta, es muy probable que aquel que opere por debajo o por afuera de cualquier norma obtenga inclusive un dólar, ¿no es cierto?, todavía mayor. Pero, insisto, incluso si esto funcionara, le agrego un elemento más que tiene que ver con la inseguridad. El turista que salga de una casa de cambios operando al contado saldría con un fajo de billetes muy grande, ¿no es cierto?, en pesos. Pero incluso si todo esto funcionara, no tiene envergadura frente a la crisis de reservas que tiene la Argentina. Es decir, acá estamos hablando de una retención de divisas de 12.000 o 13.000 millones de dólares y con el turismo podrían llegar a entrar 300 millones, 400 millones, ¿no es cierto?, en un par de meses. Digamos, no tiene evidentemente la envergadura que plantea luego el otro tema que no toqué, que son los gastos de divisas, por ejemplo, en la compra de energía. Uh-huh. No. Ahora, yendo, ¿no es cierto?, a la cuestión de fondo, la moneda se ha desvalorizado después de un proceso gigantesco de emisión que llevó adelante el Banco Central para rescatar la deuda pública. Una deuda pública que fue engrosada a partir de distintos rescates y subsidios que se le ha dado a los fondos financieros que han especulado en la propia deuda argentina, bueno, y a otros grupos capitalistas. Ustedes tienen que pensar que la deuda argentina, que se renegoció a un determinado valor en el año 2020, sobre un valor nominal de emisión 100, hoy se cotiza en 19. Es decir, que estamos ante una nueva cesación de pagos. Para que esa cesación de pagos no afecte a los tenedores de títulos de deuda, el gobierno ha llegado al colmo de emitir moneda al solo efecto de comprar esos títulos de deuda y sostener su valor. Naturalmente eso desvaloriza la moneda y lleva a este proceso devaluatorio que mucho más temprano que tarde se traduce en los precios, y al traducirse en los precios implica un golpe al salario y a las jubilaciones. Bien. Ahora, ¿esto es producente o contraproducente para el turista, para el turismo? ¿Sí? La pregunta. Porque... Bueno, a ver, el turista extranjero, digamos que obtiene un beneficio que hoy de todas maneras ejerce cuando cambia sus dólares en el mercado paralelo. Es decir, esto no es en beneficio del turista. A ver si se entiende. Uh-huh. El turista extranjero
va a hacer ahora por derecha, para decirlo de alguna manera, lo mismo que hasta ahora hacía con un arbolito en la calle Florida. Está bien. Claro. Claro. Digamos, Sí, eso, sí, sí, sí. eso no cambia. Lo que cambia es que esos dólares engrosarían, ¿no es cierto?, las reservas del Banco Central, siempre y cuando los dólares que capte el mercado a través de esta vía no terminen fugándose por alguna otra vía. Ujú. Sí. Sí, sí. Sí, sí. El dólar, bueno, se va cada vez más para arriba. Sí, hoy está ¿no? 350 el blue en estos 350 momentos. el blue. O sea, ¿bajará? ¿Se puede bajar o tenemos una tendencia a la suba ya permanente, Marcelo? Bueno, este valor indudablemente que refleja el escenario de descomposición económica al cual, digamos, estamos asistiendo en las últimas semanas. Es muy difícil decir si este es el valor en el cual finalmente se va a estabilizar, pero vuelvo sobre un punto que es importante. Con este valor del dólar, eh, una canasta de pobreza como la que se ha informado en el día de ayer, Sí. está en el orden de los $300. Es decir, Argentina está en los salarios y jubilaciones más bajos del continente, y esto que llamamos simplemente una suba del dólar, en realidad se traduce en una pulverización fantástica de los ingresos de aquellas personas que en la Argentina viven de su trabajo. Claro. Eh, ¿Y sí. cómo se recupera la confianza en el peso? La confianza en el peso solo se puede recuperar sobre la base de quebrar el circuito que ha llevado, ¿no es cierto?, a esta realidad. Ustedes fíjense la siguiente: si la deuda argentina cotiza a 19 puntos de su valor, es decir, si la Argentina ha vuelto a ingresar en una cesación de pagos, esto demuestra que todo el proceso de la deuda pública generó una hipoteca de características impagables. Claro. El esfuerzo por rescatar esa deuda pública tiene que llevar necesariamente a la disolución de la moneda nacional. La ministra Batakis dijo que iba a establecer un régimen de caja, ¿no es cierto? Es decir, que lo que sale tiene que equivaler a lo que ingresa. Pero ahí hay una falacia. Un verdadero régimen de caja tiene que establecer una suspensión y un desconocimiento de obligaciones que para quienes se beneficiaron de ella, como son los acreedores de la deuda pública argentina, ya se han resarcido con creces de ella. Entonces, si vamos a gastar lo que ingresa, simplemente si se va a establecer un régimen de caja, hay que proceder a una centralización de los recursos de la economía nacional, del comercio exterior, establecer un régimen que priorice los ingresos del 95% de las personas que en la Argentina viven de su trabajo, y apartar de esas prioridades a los fondos internacionales que vienen lucrando con la Argentina desde hace mucho tiempo. Es muy difícil aquí en Argentina tener una política económica sostenida en el tiempo, Marcelo, porque da la sensación como que cada gobierno implementa su receta, ¿no? Claro, ahora, si uno se pone a pensar bien, digamos, esto de que la política económica cambia todo el tiempo, es relativo. Ustedes fíjense que se plantean, sin embargo, coincidencias. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que asumió este gobierno, que estamos viviendo algo
que la Argentina ya vivió en otras oportunidades, que es un proceso de rescate de la deuda pública y de los acreedores internacionales. Esto la Argentina ya lo hizo en otras oportunidades. Sí. Ahora, el Rodrigazo que se está discutiendo hoy, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que hoy nadie se anima a decir, pero que se está discutiendo como salida, a mi juicio nefasta, pero salida al fin a esta crisis? Bueno, una liberación general del dólar y de los precios, que este dólar de 300 o de 300 y pico se transforme en la pauta oficial, y sobre esa base decir, bueno, señores, en la Argentina el movimiento de capitales, de ingreso y de salida del país es libre. Una especie de remake del gobierno de Macri en 2016-2017. Eso es lo que nadie quiere decir abiertamente, pero que efectivamente se está discutiendo. Ahora, el problema es que las condiciones internacionales no son las del año 2016-2017. Hoy, lejos de haber un flujo de capitales hacia países como la Argentina, hay un reflujo, una salida, porque en Estados Unidos se han elevado las tasas de interés. A su modo, Estados Unidos llevó adelante también su proceso de rescate de fondos internacionales y de corporaciones capitalistas, y para sostener ese rescate tiene que prender la aspiradora de fondos en todo el mundo. Entonces, está muy en duda si efectivamente una liberación de variables del tipo de cambio y de precios va a llevar o llevaría, digamos, a una afluencia de capitales. Entonces, en este escenario, yo diría que las políticas económicas se quieren reiterar, pero las condiciones nunca son las mismas. Y bueno, tenemos una crisis argentina que, por otra parte, es muy difícil de ver o de considerar al margen de una situación internacional de características también inéditas, donde a la emergencia de una guerra se combina también una crisis financiera internacional que para mirarla desde acá, desde la Argentina, yo diría, el sistema financiero internacional no tiene ni recursos ni tiempo para rescatar a la Argentina. Y apenas puede rescatarse a sí mismo. Entonces, estamos en uno de esos puntos de inflexión de la historia, donde lo que se discute es si el régimen social fundado en la explotación del trabajo ajeno, en la explotación de naciones enteras, y que ha condenado, como ha ocurrido en estos años, a las hambrunas y a las guerras, debe sostenerse, o si la humanidad debe superar este cuadro sobre la base de llevar, digamos, al lugar dirigente a la clase social que vive de su trabajo. Bien. Tengo dos consultas más de mi parte, Marcelo, para hacerle. ¿Cómo no? La primera es, bueno, estamos ahora en un proceso de inscripción, ¿sí? Para una segmentación tarifaria. Aquí usted lo define como falsa, ¿sí? ¿Nos podría explicar por qué? No, a ver, ocurre lo siguiente. Según lo que dijo el gobierno, esta segmentación tarifaria va a dejar afuera de los subsidios a no más del 10% de la población, ¿no es cierto? Que sería la población, digamos, pudiente. En mi opinión, esta segmentación va a dejar afuera mucha más gente, por diferentes mecanismos. Si ustedes lo piensan un poquito, este sistema del formulario se basa en un lema bastante perverso, que yo lo resumiría en el siguiente concepto: sos rico hasta que no demuestres lo contrario. Bien. Es decir,
el Estado no se sirve de los datos que ya tiene para tratar de establecer, ¿no es cierto?, cuáles son las personas de alto poder adquisitivo. Entonces desafía a la población, a los usuarios, a decirle, demostrame que no sos rico, ¿no es cierto?, entre comillas, poniendo además en duda, digamos, que la percepción de 350.000 pesos en un grupo familiar caracterizaría a la riqueza, ¿no es cierto?, que es algo que también claramente se puede poner en discusión. Pero sin duda que va a haber muchas personas que perciben ingresos que no pueden demostrar por distintos motivos, porque trabajan en negro, porque si no trabajan en negro, o pierden el trabajo, como ocurre con personas que están sometidas a una relación laboral precaria, o deberían reconocer ingresos que luego los someterían, por ejemplo, a un agobio impositivo de pago de impuestos que probablemente los terminen colocando por debajo de los ingresos necesarios para poder vivir. Entonces va a haber muchas personas que por temor a todas estas situaciones no se van a inscribir y van a terminar pagando la tarifa plena, aunque no tengan ese ingreso de 350.000 pesos que se exige. Entonces, creo que el tarifazo va a ser mucho más elevado de lo que efectivamente se cree. Marcelo, ¿y cómo anda Política Obrera? Tengo entendido que en estos últimos días, no recuerdo si fue junio, julio, bueno, tuvieron algún encuentro, ¿no? En Lanús. Sí, efectivamente hicimos un encuentro en el mini estadio de Lanús, donde se discutió toda esta situación. Estuvieron presentes delegaciones de trabajadores ocupados y desocupados. Bueno, y discutimos esta situación nacional y la necesidad, indudablemente, de que los trabajadores puedan discutir, considerar toda esta crisis y dar una respuesta a esa crisis desde el mundo del trabajo. Porque ustedes observen lo siguiente, hay un protagonismo descomunal de los grupos empresarios en el manejo de la crisis. La cosecha retenida, la inflación descarada que llevan adelante los monopolios de la alimentación, la propia especulación contra el peso, pero la clase trabajadora no ha hecho oír su voz todavía. Y tenemos una dirigencia sindical que permanece en un mutismo increíble, al punto de que en medio de este cuadro a lo único que atina es a programar una movilización para dentro de aproximadamente un mes, que todavía se está discutiendo por qué va a ser. Probablemente termine siendo una movilización de apoyo al gobierno y no una acción en defensa del salario y del derecho al trabajo. Entonces, esta es una cuestión que creo que a través de plenarios, de discusiones de los delegados de fábrica, de debate, como se dice habitualmente, por abajo, ¿no es cierto?, en la base de los trabajadores, debe ponerse en agenda esta crisis nacional. Sí, Pablo. No, ¿hasta qué punto puede llegar a tener fuerza una movilización obrera hoy en día por cómo está dada la situación? ¿Cómo está dada la situación? Bueno, si es una movilización, si es una acción que por un lado tenga características masivas y luego demuestre su decisión de ir hasta las últimas consecuencias, claro, en una lucha, claro, ¿no es cierto? Es decir, que no es simplemente un ave de paso. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso, es decir, a través de una huelga general del movimiento obrero, efectivamente pueden imponerse condiciones de otro carácter. Yo les mencionaba aquel Rodrigazo de 1975, el movimiento obrero respondió con una huelga general, es decir, retuvo
el trabajo, retuvo la fuerza laboral hasta obtener un salario, un aumento de salario significativo frente a lo que fue en ese momento la devaluación y los tarifazos. A la luz de la política, de la burocracia de los sindicatos, es evidente que una lucha de ese carácter va a tener que ser discutida y resuelta en los propios lugares de trabajo, en las fábricas, en las reparticiones. Hoy ha surgido una noticia que también es muy preocupante para los trabajadores, que es la decisión de congelar toda contratación, toda vacante en la administración pública, que es preocupante porque no solo significa que no se incorpora alguien nuevo, significa también que quien está contratado, bueno, vive la posibilidad de que cuando termine ese contrato, al no estar efectivo, el contrato no sea renovado. Exacto. En función de esta situación. Y la Argentina tiene un sistema de salud, un sistema educativo, que sin duda debe ser reforzado. Lo demostró la reciente pandemia en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con enfermería. Uh-huh. Sí, hoy parece muy difícil de concretar un movimiento como el Rodrigazo de la década del 70, ¿no? Parece difícil, pero por ahí no es imposible. Una corriente política del movimiento obrero, lo primero que debe hacer es plantearse objetivos y proponérselos a los trabajadores para debatirlo con ellos. Claro. ¿No es cierto? Y luego tratar de vencer, ¿no es cierto?, las dificultades para el progreso de esa orientación. Uh-huh. Marcelo, agradecerle muchísimo, como siempre, la gentileza de atender a Radio del Centro de Chivilcoy. Muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tenga un buen día, hasta luego, gracias. Igualmente a ustedes. La palabra de Marcelo Ramal, charlando con nosotros, economista y además dirigente de Política Obrera. Uh-huh. ¿Sí? También aquí en la mañana del Centro, charlando con nosotros, dando su impresión, su punto de vista acerca de esta situación actual que se está viviendo, que estamos atravesando en materia económica, bien, materia social. Sí, bueno, también su impresión acerca de esta segmentación tarifaria. Es un poco la propuesta, como siempre, de la mañana del Centro, todas las voces, todas. Tal cual. ¿Sí? Escuchamos todas las campanas. Si somos un campanario. Somos el campanario de la radiofonía chivilcoyana. Ahí está. ¿Te gusta? Ponelo como eslogan. Vamos con las farmacias de turno que tenemos aquí en la ciudad de Chivilcoy. Sí, farmacias de turno para el día de hoy, para el día de la fecha. Tenemos a Merce de Avenida Suárez y Frías. También Miranda de Avenida Bernardo de Irigoyen 321. Son las farmacias que tenemos de turno aquí en nuestra ciudad. Sí, Mercé, Avenida Suárez y Frías, y Miranda de Avenida Bernardo de Irigoyen 321, 24 horas de turno, hasta mañana a las 8:30. Hoy hasta las 22 vamos a tener de turno a la farmacia Villarino de Avenida Villarino 399. Avenida Villarino, ahí esquina Echeverría. ¿Sí? Claro. Tenemos de turno hasta las 22 hasta las 10 de la noche. Como siempre agradecemos, ¿sí?, a Farmacia Omar de Avenida Villarino 116 por, en este caso, acercarnos las farmacias de turno y acercarles a ustedes también las farmacias de turno. ¿Sí? Bueno, algunas informaciones ya como para compartir en relación a lo que estábamos hablando con Marcelo Ramal, ¿no? El costo de la canasta básica subió un 4,6% en junio. Bien. Según el INDEC. Sí, estamos hablando de junio, el mes pasado. Junio. Todavía no está incluido este último empujoncito. Aún no. ¿Sí? Tuvo la canasta básica alimentaria, ¿sí?, un incremento, igualmente que la canasta básica total. ¿Sí? Registraron el mismo incremento. Una familia tipo compuesta por 2 adultos y también una familia, compuesta por 2 adultos y 2 menores. Siempre las familias tipo se toma habitualmente como 4 integrantes. ¿Sí? Necesitó percibir ingresos por 104.216 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. ¿Sí? 104.216 pesos para no caer por debajo de la línea de la pobreza. El costo de la canasta básica total subió 4,6% en junio, ¿sí?, por lo que una familia tipo necesitó percibir esta
suma de dinero mensual para no caer por debajo de la línea de la pobreza. Somos pobres. Sí. El costo de la canasta básica alimentaria también subió 4,6%, ¿sí?, en el mes de junio, por lo que el grupo familiar necesitó, ¿sí?, contar con ingresos de 46.525 pesos con 30 centavos. Exacto. ¿Sí? Muy importante. 29 30. centavos sonaste. Sí. ¿Sí? Para no caer en la indigencia. De esta forma, en los primeros 6 meses del año, ¿sí?, se acumuló un aumento de 36,9%, mientras que la canasta básica alimentaria subió 4,1%, ¿sí?, frente a un incremento general de índice de costo de vida de 36,2% en el mismo periodo. En tanto, en los últimos 12 meses, el costo de la canasta básica alimentaria avanzó 63,7% y de la canasta básica total 56,7%. ¿Sí? Este mismo periodo, o mejor dicho aún, en este mismo periodo, ¿sí?, porque una palabra que no pronunciaste cambia todo, Sí. en este mismo periodo la inflación acumuló un avance de 64%. Al cierre del año pasado, el 37,3% de la población se encontraba por debajo de la línea de la pobreza, contra el 42% registrado en segundo semestre de 2020, en medio de la cuarentena, impulsada para morigerar el avance de la primera ola de coronavirus en el país. Entre ambas mediciones, la economía creció 10,3% en 2021, con lo que pudo recuperarse de la caída de 9,9% registrada en 2020. En junio, sí, el índice general de precios al consumidor marcó un incremento de 5,3% y quebró la tendencia declinante que venía mostrando desde marzo, cuando alcanzó un pico de 6,7%. ¿Sí? Durante el sexto mes del corriente año, el rubro con mayor suba fue salud, Salud. con el 7,4%, ¿sí?, en el que se destacó por su incidencia el aumento de la cuota de la medicina prepaga, seguido por vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, ¿sí?, por 6,8%, por la incidencia del aumento de las tarifas de electricidad y gas y de la paritaria de encargados de edificio en los gastos de la vivienda, y también bebidas alcohólicas y tabaco subió 6,7%. Junto al aumento de las bebidas, se destacó el arrastre que dejó el alza de cigarrillos del mes de mayo. Por Que debajo, ahora volvieron a aumentar. volvieron dicho a sea de aumentar, paso. dicho sea de paso, ¿sí? Por debajo del promedio se ubicaron bienes y servicios varios, con el 5%, transporte con el 4,7% y alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,6%. Ahí te puedo dar fe que es verdad. De las bebidas no alcohólicas. Sí, las gaseosas, los Sí, jugos. las alcohólicas no tengo ni la menor idea, pero aquí dice que aumentaron. Sí. Todo lo que digo lo digo sobrio, señora, aunque no lo parezca. ¿Sí? La canasta básica alimentaria que releva el INDEC toma en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteínicos imprescindibles para que 2 personas adultas y 2 menores Claro. cubran durante un mes sus necesidades. ¿Sí? A la hora de Ahí calcular la tenemos canasta básica. el informe del INDEC en cuanto a lo que es el mes de junio.